Señora, hace poco yo estuve viendo un video de una diputada española en el Congreso del partido Vox. Y entré en una profunda reflexión. Me puse a pensar, pero ¿en qué mundo es que creen que vive la derecha política a nivel mundial? Ya sean los Vox, ya sea en Francia con Le Pen, o sea en Estados Unidos con Donald Trump. ¿En qué mundo es que ellos creen que ellos viven? Al parecer, bueno, también la Meloni en Italia, al parecer ellos no se dieron cuenta que el mundo cambió. Y digo esto porque esa diputada del partido Vox les reclamaba al Partido Socialista Español, a un ministro de Interior, sobre la llegada de inmigrantes y de una manera tan, vamos a decir, con un discurso tan lleno de odio. Y yo me preguntaba, pero ella se está refiriendo a mí, se está refiriendo a cualquier dominicano que emigremos a España. Yo lo vi en términos personales. Yo dije, ella se está refiriendo a un dominicano, una dominicana que haya tomado España como destino de construir el sueño, lo que llamamos el famoso sueño americano. Y ayer, viendo la aceptación del expresidente Donald Trump y candidato presidencial del Partido Republicano a la misma posición, también vi la misma reflexión. Me pregunté, pero ¿y qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo es posible que los liderazgos políticos quieran llegar a asumir la presidencia de sus partidos sobre la base de un discurso demagogo? Si nosotros observamos cómo veían los antiguos griegos la forma impura de la democracia es precisamente la demagogia. Y por eso nosotros vemos estos discursos tan grandilocuentes para exacerbar a las masas, pero que realmente no tienen ningún tipo de concreción cuando llevan a la práctica esos planteamientos. Podemos imaginar un mundo sin inmigrantes. Podemos imaginar que las economías del mundo pueden funcionar sin esas personas que van a esos países y desarrollan esas actividades, que los propios nacionales de esos partidos no las realizan. Podemos pensar que la primera economía de Europa, la economía alemana, pueda funcionar sin la migración turca, que son los mayores inmigrantes a dicho país. Podemos pensar que Estados Unidos puede ser el mismo sin la inmigración mexicana, que es el país que le queda de frontera. Pero todo esto se mueve a raíz de exacerbar ese voto. Donald Trump llegó la primera vez a Estados Unidos como presidente, precisamente exacerbando el discurso del norteamericano blanco, de norteamericano blanco que ha perdido mucha capacidad en términos de sus recursos, en términos del empleo, pero que no es necesariamente porque se lo ha quitado el migrante, porque el migrante va allí a recoger tayota, a recoger tomate. No es precisamente por eso, es que la economía mundial se ha movilizado en todos los lados. Por eso hoy en muchos países se observan riquezas que hace 40 años no se observaba, cuando el modelo de sustitución de importaciones todavía en este país funcionaba. Entonces, todas esas industrias que estaban en Estados Unidos han migrado a otros países a través de las maquilas, llevando el tema de los textiles, confección de ropa y demás. Pero no es porque esa industria norteamericana es benevolente o quiere llevar empleo a los países tercermundistas. No, es porque en esos países la mano de obra es mucho más barata. Y por eso entonces se la trasladan a esos lugares. Básicamente China y lo que se denominan los famosos tigres asiáticos, Taiwán, Singapur y todas esas áreas de Asia. Entonces, cuando levantan este tipo de discursos, yo no sé a quién es que le están hablando, pero porque hay que ser demasiado tarado para ponerle atención a un discurso de esta naturaleza, cuando sabemos que esos migrantes que llegan a esos países, lo que llegan es a cubrir ese espacio de trabajo que ya el dominicano tradicional o el norteamericano tradicional no realiza y tiene que ir a hacerlo el inmigrante, que puede ser colombiano, puede ser venezolano o puede ser dominicano. Lo mismo pasa en España. En España el trabajo doméstico no lo hace una española. El trabajo doméstico lo hace una dominicana, lo hace una colombiana, lo hace una venezolana, lo hace en definitiva una persona que va a aquel país a buscar mejores condiciones de vida. Desde que el mundo es mundo, la inmigración ha sido una realidad. ¿Qué nosotros vemos en la Biblia, en los pasajes de la Biblia? Que los pueblos iban migrando de un lugar a otro. Y por eso hoy usted no puede identificar quién es fenicio. Usted dice, ¿quién eran los fenicios? Hoy, ¿quiénes son los fenicios? No sabe.
Porque los fenicios pueden ser israelitas, los fenicios pueden ser palestinos, los fenicios pueden ser de Cisjordania, nadie sabe. Porque eran pueblos que iban migrando y en el proceso histórico, en el devenir histórico, van transformándose en otros pueblos, en otras culturas. Entonces lo que hace es que la humanidad en sus orígenes sea un pueblo de personas que van trasladándose de un lugar a otro, los famosos nómadas. Hoy nosotros conocemos ambientes, personas que viven en un solo lugar asentados, sedentarios, pero la historia de la humanidad es de la gente trasladándose de un lugar a otro. Si nosotros nos preguntamos, ¿de dónde vienen los taínos? Bueno, los taínos vienen, según una investigación, los taínos vienen de Asia. Y toda esta parte de América, por tanto por el Pacífico como por el Atlántico, está habitado por razas indígenas que van tomando otros nombres en la medida de los países que van cambiando. Pero en definitiva, ese primer hallazgo se establece que esos taínos vienen de Asia. Podríamos decir entonces que somos familia, que los taínos eran descendientes de los chinos, de los actuales chinos. ¿Por qué? Porque esa es la historia de la humanidad. La gente va migrando de un lugar a otro. Entonces un presidente de la principal potencia del mundo referirse con ese desprecio, con ese desdén hacia personas que han construido un país, como por ejemplo el que se atribuye a la República Dominicana, Juan Rodríguez, que no es dominicano, porque todavía no existíamos como tal. La República Dominicana podríamos ubicarla con Núñez de Cáceres, en aquel proyecto embrionario de la República Dominicana. Pero en la época que ese señor salió de acá, que era un mulato, al parecer ya era un hijo de un negro con una blanca con un negro español, llegó a Nueva York. Entonces, desde ese preciso momento, Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes. ¿Qué decir de los irlandeses? Que ha sido una migración importantísima. ¿Qué decir de los italianos? Que también fue enriquecer ese país. En definitiva, Estados Unidos es un país de inmigrantes. El mismo Trump, que es descendiente de alemanes. Y también esos alemanes que fueron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que llevaron su cerebro con todas sus patentes a enriquecer este país. En definitiva, un país lleno de inmigrantes. Sin embargo, vemos a un candidato presidencial de uno de los principales partidos referirse en esos términos. De manera que Estados Unidos debe de abrir bien los ojos, el votante norteamericano, porque en definitiva los discursos extremistas nunca han favorecido a la democracia. El mejor ejemplo fue Francia, que por poco Le Pen se acerca a obtener un lugar importante, pero el votante francés abrió los ojos y le dio una derrota.